Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 11. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes en esta, pues la que fue la conclusión de la semana 2, en la que pudimos comenzar a tener un acercamiento más importante a lo que es nuestra investigación. Si bien en el video anterior estuvimos platicando de lo que significa hacer los primeros escarceos o los primeros acercamientos a lo que significa la elección del tema, ver qué proyecto puede ser viable, qué es lo que se está haciendo en nuestra comunidad. Fíjense qué preguntas estamos haciendo para poder más o menos comenzar a problematizar, porque de eso es de lo que se trata, que empecemos a problematizar. Y ahora bien, en esta semana 2 nos estamos dando cuenta de la importancia de lo que son los paradigmas, entendiéndose los paradigmas como esta fórmula o este enunciado que nos ayuda a resolver las cosas, el que existe el racionalista, el naturalista, y que también dentro de estos dos paradigmas pues se enarbolan una serie de elementos que nos pueden ayudar a ver cómo podemos resolver el problema al que nos estamos acercando o qué estamos viendo cerca de nuestra comunidad. Sin embargo, ahora viene un segundo paso muy importante. No perdamos de vista que lo estamos viendo desde la sustentabilidad. He leído sus trabajos, me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, estamos viendo que en Villa del Carbón hay una mina de arena ya abandonada. Y fíjense qué interesante. Si bien todas las minas acaban prácticamente con todo el ecosistema que los rodea, que los circunscribe, también nos tenemos que dar cuenta que una vez que ya el paso del hombre ha concluido y que ya se agotó la mina y se deja en el completo abandono, bueno, es una muy buena oportunidad en la que también se pueden echar mano de diferentes elementos para volver a armonizar el ambiente ecológico, en donde también puede convertirse en un centro de convivencia, en donde también puede existir centros recreativos, porque también dentro de otro de los proyectos que estaba yo leyendo está esta importancia de unir a las comunidades para que puedan identificarse con proyectos comunes. Fíjense qué interesante, o sea, no nada más se trata de resolver los problemas ecológicos, sino que dentro de ese problema ecológico también se puede insertar que una necesidad de unidad en de convivencia en las distintas comunidades. Eso es algo que también me pareció muy interesante. He leído mucho de los trabajos y me ha parecido de importancia capital. Por ejemplo, hay otro en el que se nos explica que pues el impacto que tienen los deshielos, y lo estaba vinculando con el problema de agua que hay en Iztapalapa, y me puse a reflexionar que no es que se nos pidan dar soluciones de gran calado, o sea, que sean extremadamente ambiciosos, sino que con que tengamos concientización, con que hagamos proyectos pequeños en nuestras comunidades, pues poco a poco eso se va sumando, se va como un efecto dominó y va impactando ya no nada más de forma micro, sino que se va ampliando y ya va siendo macro hasta que podamos en algún momento en una realidad utópica pues ya tener una convivencia más armoniosa con el medio ambiente, con los ecosistemas, con los animales, y efectivamente estamos viendo que estamos viviendo prácticamente los estragos de lo que es el calentamiento global. Hay como 3 o 4 trabajos que refieren a eso. Esto lo digo para que se den cuenta de la importancia que tiene que el tutor sí lea sus trabajos y pueda en esta dinámica poder retroalimentarlos. Algo que me estoy dando cuenta y tengo que señalarlo de manera muy puntual es que no me están ocupando el sistema de referencia APA. Miren, jóvenes, de verdad, pareciera que yo estoy como de ogro, pero a mí lo que me interesa es que ustedes ya lo dominen, que se les haga una cosa muy natural. Ahorita a lo mejor a muchos les rompe el coco, pero créanme que nada más es agarrar el manual APA, ojearlo, entenderlo, tenerlo incluso al lado para que ustedes lo puedan consultar en el momento en que están escribiendo. Bueno, ¿cómo puedo referenciar una revista, una página de el YouTube, ¿cómo se llama? Un artículo de internet, una revista, cómo se cita a varios autores. Bueno, ahí está el manual y se pueden echar, no es que se lo aprendan de memoria, o sea, ustedes pueden echar mano de su manual, pero es importante que ya lo dominen porque no se imaginan ahorita, su servidor tiene 2 tesis detenidas porque no tiene el APA. ¿Y saben por qué las detengo y no los dejo ir? Porque si no pasa lo que pasa con el plagio de la ministro. Porque resulta que luego le echan la culpa a los lectores de que pasaron por alto, dejaron ir y que resulta ser un completo plagio. ¿Por qué? Porque no exigimos que exista la acreditación o se le dé crédito al autor, una serie de cosas. Entonces yo sí me tengo que poner muy difícil, porque no es la primera vez. Además, no es posible de verdad
que un profesional no sepa dar un informe de manera documentada. Por ejemplo, tenemos en nuestras filas a compañeros que ya tienen carrera en la academia, que ya hicieron carrera en algún momento, se les nota, yo leo sus textos y prácticamente estamos viendo profesionales que saben escribir y ellos saben la importancia de lo que es darle soporte a algo escrito, para que no se vea que son palabras domingueras o que son irreflexivas. O sea, también eso ayuda mucho. Cuando ustedes escriben, yo le doy más credibilidad porque dice, no, lo que está diciendo la compañera tiene peso. ¿Por qué? Porque esto a este y este otro autor. No lo está diciendo al aire. O sea, hay una información argumentada, documentada. Entonces a mí me parece ya muy importante y se los digo de manera reflexiva que ya lo hagan. Igualmente el interlineado, la justificación, saber cuándo es sangrado. Ahí está el manual, de veras. O sea, no es que agarren, ¿y ahora cómo le hago? Ustedes van a la página 8 y hasta les pone un ejemplo ahí gráfico y todo el rollo. En esta de la 7ª edición, miren, el APA de la 7ª edición a mí en lo particular no me gusta, pero como siempre lo he dicho, para gustos están los colores y nos apegamos todos. En mi caso, por ejemplo, yo digo que el margen debe de ser justificado, pero porque hay una razón, no es el berrinche del maestro. Sucede que cuando ustedes lo cargan toda a la izquierda, el cerebro se distrae. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos los libros, el que ustedes agarren, tiene el margen justificado. ¿Por qué? Porque lo que pasa cuando está cargado a la izquierda es que pasa un fenómeno que los editores le llaman río, que es esta forma curveada en la que se va, y el cerebro se distrae, le cuesta un poco más de trabajo concentrarse, porque el cerebro no está hecho para leer, el cerebro necesita entrenarse para leer. Y los editores también tienen que buscar una serie de estrategias para que el cerebro trate de estar lo más concentrado en lo que está leyendo sin las distracciones. ¿Por qué creen que en algún momento la editorial Porrúa, que tenía este texto a 2 columnas, decidió quitarlo? Porque es una distracción, es muy difícil leer a 2 columnas. Lo mismo pasa con el margen cargado a la izquierda. Lo mismo pasa cuando le das mucho espacio entre párrafos, por eso ya se le deja la sangría. ¿Por qué es importante poner la sangría de primera línea y por qué es importante poner la sangría francesa? Todo tiene una razón de ser. Ni son berrinches del maestro, ni es porque uno quiera. La verdad es que no entiendo qué llevó al APA de la 7ª edición cargarlo a la izquierda. Íbamos muy bien, creo que desde la 4ª edición íbamos muy bien, el margen era justificado, padrísimo, todos éramos felices. Y ahora se carga a la izquierda. ¿Por qué? No sé. Y además, para mí el APA no es una autoridad. Tan es así que, por ejemplo, la ley crea su propio manual de APA. ¿A poco no? Es el que ustedes les ofrecen y lo ponen hasta en diapositivas. Si estamos en el APA de la 7ª edición, que es de carácter universal, ¿por qué hacer uno nosotros? Pues ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que me encuentro con un chorro de confusiones y luego me están consultando a mí. Oiga, profesor, pero es que el manual APA dice, no, el manual no. Lo dice la ley en su formato para presentar el trabajo académico. El APA dice otra cosa. Pero bueno, o sea, no le puedes poner doble espacio al punto y seguido. O sea, ¿cómo? Hay un error. Por eso es que si ustedes quieren llevar estrictamente el APA de la 7ª edición, váyanse con los que lo generaron. Porque los que lo generaron lo universalizaron. Y ese es el con el que debemos de trabajar. Esa es mi sugerencia. A mí me parece adecuado que sigan justificando sus párrafos, pero si no quieren, miren, yo no tengo problema, yo no me caso con las ideas, yo estoy abierto, conmigo se puede dialogar, siempre que sea bajo la línea del respeto, porque ya cuando se sube de volumen, pues yo ya no escucho. Es como si ustedes me exigieran respeto metiéndome de cachetadas. Pues así no se puede. Otra cosa, miren, yo comprendo que muchos de ustedes trabaja, o está llevando 2 carreras, o tiene familias y demás. Sin embargo, me parece que tenemos que aterrizar varias cosas. ¿Cómo les puedo yo a ustedes facilitar el aprendizaje de una licenciatura? Y se los digo en buena onda. ¿Cómo? Ustedes tienen que cumplir con un programa. Y tienen que cumplir con un temario. Y tienen que escribir, y tienen que hacer sus actividades, y demostrar que se está incorporando el conocimiento con ustedes para con eso hacerlos gente calificada para resolver problemas de enorme complejidad a través de ¿qué? De una licenciatura que les da licencia para ejercer. Me dicen por ahí, es que usted tiene que ser comprensivo.
Pues sí, pero la licenciatura no es comprensiva. Si ustedes quieren llevárselo a su ritmo, miren, está bien, la UPN les da creo que un margen de 10 años. Pero hay que repetir los módulos, porque el módulo avanza, avanza y avanza. Yo no les puedo poner 10 en una tarea que no es de 10 o que no me entregan. Y lo mismo sucede si ustedes no trabajan a lo largo de la semana. Miren, de verdad, hay quienes me dicen, es que lo hace usted para descansar los fines de semana. Miren, yo no descanso. Y ustedes lo saben. Los que llevan mucho tiempo trabajando conmigo lo saben. Que si no los retroalimentara y se darían cuenta de que no estoy haciendo nada. Si ustedes se dan cuenta, procuro calificarlos de manera diaria. Sí me doy mis días, claro que sí, porque yo trabajo de lunes a domingo, pero por derecho y por la Ley Federal del Trabajo tengo derecho a 2 días de descanso y los escojo. Puede ser un lunes, un jueves, a lo mejor si me echo el fin de semana, puedo hacerlo. Sin embargo, yo también estoy con ustedes bajo el compromiso de que hay que estar todo el tiempo, todo el tiempo. Hay algo que es muy interesante que ustedes sepan. Cuando la ley dice que le tienen que dedicar 4 horas diarias, es porque son 2 horas para la plataforma y las otras 2 horas son para su proyecto de desarrollo educativo. Se los digo desde ahorita porque ya están en el módulo 11. Cuando estén en el 13 ustedes tendrán que hacer eso. Y es diario y el tiempo no los va a esperar porque ahí están las fechas de inicio y término. Entonces yo no puedo flexibilizarme porque yo también estoy bajo el reloj. A mí también me piden resultados, a mí también me piden que los califique. O sea, a mí me llega un correo institucional en el que se me dice, profesor, les recordamos que la fecha límite para calificar está al día. Al menos su servidor sí acata esa indicación. Entonces, pues ustedes podrán ser papás, podrán ser... Pero yo no me puedo detener. Ni tampoco puedo poner un 10 a un trabajo que fue hecho al vaporazo. No puedo. Miren, de verdad, me encantaría que se pusieran de mi lado. O muchos de ustedes que ya son maestros, díganme qué se siente a pasar a un alumno que no ha alcanzado los objetivos de aprendizaje. Es lo que son los problemas sociales que actualmente tenemos. Son personas que tienen la licenciatura, pero que no saben resolver un problema de carácter social o para lo que fueron preparados. Tengo amistades que estudiaron, por ejemplo, economía y no tienen ni idea de lo que es una balanza, un balance de precios, no saben lo que significa una divisa. Imagínense, tú, Jacob, que estudiaste economía, ¿sabes a qué me refiero? Que son palabras y premisas fundamentales. O que no tienen idea de quién fue Adam Smith o Keynes. O sea, o en el caso de la pedagogía, o sea, a estas alturas muchos no saben lo que es la pedagogía social. ¿Por qué? Porque no leen, porque no trabajan. Se la pasan de noche y cuando ya viene el proyecto de desarrollo educativo, que ahí sí ya viene lo bueno, se empiezan a topar con una serie de problemas de que no dominan el APA, de que no escriben correctamente, de que no saben cómo... Una serie de cosas y encima tienen que resolver un problema elegido por ustedes mismos para generar un resultado para el proyecto de desarrollo educativo y con eso poder egresar. Tuve una alumna que me llegó a decir, profesor, es que yo no aprendí nada en la carrera, nada y no sé qué hacer. Y le dije, pues no te puedo ayudar. Porque quería que yo la asesorara, pero cuando le dije, ¿cuál es tu tema? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el planteamiento? A ver, justifícalo. Ni sabía lo que era planteamiento, ni lo que era justificación. Le dije, a ver, escribió. Horrible. Párrafo de 2 líneas, luego de 3, luego de 2, luego de 3. Parecía que me estaba hablando en clave. Luego le dije, ahora ponle la referencia APA, pero ¿cómo se pone? Es que yo no sé. No puedo. Compréndase que no puedo. A mí me parece que debemos ir aprendiendo poco a poco, como lo hemos estado haciendo ahorita. Sí, claro, yo prefiero que se equivoquen. Miren, yo no les voy a poner una mala calificación si me ponen el APA mal. Yo prefiero que me lo pongan mal. Yo les diga, esto está mal, checa tu APA. Se pone Gutiérrez 2010, página 4, si es una cita textual. Si estás parafraseando, se pone Gutiérrez, el año, se acabó. O pones la cita, pones como dice Gutiérrez, 2010, abres comillas y no excede de las 40 palabras o los 5 renglones, digamos. Abres comillas, no sé, dice su palabra, se cierra comillas y se pone la página. Es que no es difícil, es entender que solo se necesitan 3 elementos para que pueda funcionar el sistema de referencia dentro del documento: apellido, año y página. Ya después se hace una serie de combinaciones, pero esos son los 3 elementos que se necesitan.
Entonces, yo espero que se comprenda. ¿Por qué no los puedo esperar? También las actividades son de lunes a viernes, porque si no, no se pueden retroalimentar como ya lo dije. Tampoco puede ser que a las 10, 11 de la noche del día viernes me entreguen 3, 4, 5 actividades y empiecen a participar, porque no funciona así. Además de que, léanlo. Son participaciones que no son muy meditadas, que no son muy pensadas. ¿Por qué? Porque están a contratiempo. Cuando se integraron a la ley no solo se los dice verbalmente, también en un documento les dice, necesitas tener estas condiciones para poder estudiar: acceso a internet, computadora, ¿cómo se llama? Y disponibilidad del tiempo. ¿Qué hacemos? Yo le tengo que dedicar diariamente tiempo a la ley y todavía tengo que hacer una ponencia porque me voy a ir a una conferencia en los próximos días. Tengo también mi materia de carácter presencial. Doy historia de la educación en México los lunes y los jueves. O sea, yo también tengo ocupaciones, como las tienen ustedes. Sí, no soy casado, no tengo hijos, pero sí tengo otros problemas, como cualquier persona, que también son un obstáculo para llevar a cabo de manera laxa y relajada mis actividades académicas. Pero eso es algo con lo que tenemos que sortear y tenemos que lidiar. O sea, no puede ser que porque tú tengas un problema en casa, tú me dejes a mis niños en un salón de clase abandonados y le digas a la directora, es que ¿por qué no es comprensiva conmigo? Y esa no es la realidad, ese no es el mundo, y ustedes lo saben. Pero bueno, una vez de este sermón que nadie me pidió, vámonos de lleno a lo que estamos trabajando. Fíjense, en esta semana 2 tenemos que darnos cuenta que el marco teórico es fundamental para acercarnos a nuestro problema de investigación. En este caso, nosotros estamos bajo la sustentabilidad y como se nos pidió, debemos de darle un marco conceptual a la palabra de sustentabilidad. Y muchos de ustedes lo hicieron, hay quienes buscaron otro tipo de fuentes, y de lo que se trata es que tengamos sólidamente la idea de lo que es la sustentabilidad para que entonces bajo esa palabra podamos aplicar nuestra idea de proyecto, es decir, ver si nuestro tema encaja en esa palabra. Y una vez que nosotros ya nos damos cuenta que sí encaja en esa palabra, de él emanan otras ideas. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que ahora, bueno, nos acerca, ya saben lo que es sustentabilidad y ahora buscamos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro espacio y vamos a observar qué está pasando con la sustentabilidad, si nuestra comunidad realmente es sustentable, tiene instrumentos para la sustentabilidad, si es amigable con el medio ambiente. Y entonces nos damos cuenta de que hay una muy mala, por ejemplo, en Iztapalapa, que parece mentira los que vivimos en Iztapalapa y que si 4, 5, 6 días no tenemos agua y hasta un mes, todavía con eso la desperdiciamos porque sí pasa. Claro que pasa, claro que pasa. Entonces quiere decir que ahí hay un problema que podemos atacar. Y entonces nosotros empezamos a ver el cómo. ¿Cómo lo podemos? Ponemos la pregunta, ¿cómo podemos mejorar el aprovechamiento, calidad del agua o concientizar a la población para el cuidado del agua? Ahí está el problema, ahí está la pregunta. Y entonces vemos qué programas hay y si vemos que hay mejoras o no. Y para eso, entonces, está la evaluación. ¿Qué es la idea de la evaluación? La evaluación puede ser de manera previa. Es más, debería ser, que es donde ustedes hacen un diagnóstico y dicen, bueno, la verdad es que en la conciencia de los de Iztapalapa pues está de 5 o de 4 de calificación si lo ponemos en rangos numéricos. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que de ese 4 lleguemos al 10? Que se entienda perfectamente el valor del agua y cómo debe de cuidarse. Porque ese es algo muy interesante. Estaba yo escuchando ándale pues, estaba yo leyendo uno de los trabajos y dice, es que yo tengo miedo de que se acabe el agua. Bueno, la materia no se crea ni se destruye, el agua siempre va a existir. Puerca, sucia, en condiciones deplorables, pero es agua, no deja de ser agua. O sea, el agua nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Lo cierto es que entre más descuidados somos con el agua, efectivamente menos alcanza a distribuirse. Y además de que somos una ciudad, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, totalmente colapsada, porque en vez de tener más presas, siempre hemos dependido de una, y ahora que se vienen los cambios climáticos y una serie de cosas, pues una no es suficiente. Y en cambio hay otras zonas que ya está lloviendo a más no poder, como está Tabasco, bueno, pues ahí debería de haber una presa que nuevamente, pero como son obras de mucho costo, pues no se hacen.
En fin, bueno, entonces tenemos la palabra de sustentabilidad y entonces vemos lo que es el aprovechamiento del agua. En este caso el desperdicio. Y ahí hay otra palabra, ahí hay otro concepto, desperdicio. Y también se busca y se investiga qué es desperdiciar el agua. Y hay otros, qué es el reciclaje. Por ejemplo, hay otro tema que también ahí tenemos de nuestra compañera Berenice de adopta una plantita, pero ya platicaremos de ella después. El caso es que todas esas palabras empiezan a jugar y entonces ahora sí empieza que la idea de hacer a lo mejor un taller, a lo mejor hacer una especie de curso, a lo mejor es una campaña, a lo mejor es un movimiento. Y entonces todo eso ustedes lo empiezan a traer y empiezan a ver qué palabras realmente funcionan, pero para eso se conceptualiza todo y se hace todo un marco teórico. Miren, el marco teórico es la parte más robusta de la investigación, porque eso es lo que te permite después generar el instrumento metodológico, es decir, el proyecto de desarrollo educativo o en este caso una intervención en nuestra comunidad para que sea de carácter sustentable. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es efectivamente eso, y también para eso está la evaluación. Se hace la evaluación de forma previa para ver en qué condiciones de calificación podemos poner a la población, en este caso de Iztapalapa, que desperdicia tanto el agua, y entonces generar el instrumento. Y una vez que generamos el instrumento y lo ponemos a prueba, entonces podemos decir, bueno, de 4 subió a 8 o subió a 7, ¿qué me falta? Por eso es la evaluación, porque evalúa no solo a la población, sino que hace un contraste también porque evalúa también el instrumento. Eso es muy importante. Y sobre todo comprender que la evaluación es eso, nos da un marco de referencia. Que nos dice, bueno, tienen 4 de calificación o 5 de calificación, pero ¿por qué? Porque es una población analfabeta, que también es, y una serie de cosas, es una población pobre, o es una población que sí tiene preparación, pero aún así es inconsciente, puede ser una serie de elementos y eso es lo que nos dice o nos indica, nos da un indicador de cómo están las condiciones de la población a la que queremos atacar o en este caso ayudar, apoyar, lo que sea. Y entonces dice, bueno, si la población está analfabeta, tengo que poner así un pequeño y poner letreros más visibles de, no sé, cuidado con el agua, que no sea con letras, sino que sea con un dibujo, una serie de cosas, porque no estamos resolviendo el analfabetismo. Y eso es bien importante. Muchas veces surgen otras ideas dentro de nuestra investigación que nos desvían del objetivo principal, o en este caso el objetivo general, si lo queremos llamar de forma más académica, el objetivo general. Del objetivo general se desprenden los particulares, pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, esa es la idea de la evaluación. Entonces, ahorita lo que hemos visto es la importancia del marco teórico, la importancia de la evaluación para saber en qué condiciones está la población, en este caso como que he estado tomando como ejemplo, en qué condiciones está la población y qué puedo hacer. Ya una vez con el qué puedo hacer, genero el instrumento. Como les dije, puede ser un curso, una serie de cosas, campañas, cuadrillas, etc. Y después obtener el resultado, reflexionar, interpretarlo. Y comprendamos, jóvenes, que la investigación no es lineal, porque a lo mejor lo que ustedes pueden tener como marco conceptual es un acercamiento, resulta que necesitan más palabras, menos, más ideas, racionalista, por ejemplo, quien me dice es que lo quiero usar de forma racionalista, de acuerdo, ocúpalo así. ¿Qué cree que no me funcionó? Bueno, pues es una palabra conceptual que no nos funciona, tenemos que tomar la naturalista y sobre esa, la investigación es error y acierto, error y acierto, error y acierto, nunca dejará de ser así. Así es como se fragua la investigación. Entonces, mis alumnos, espero que este video les haya ayudado. Lamento el sermón, pero es que miren, de verdad, ya están en el módulo 11 y veo que todavía hay una enorme deficiencia para entregar los trabajos académicos. Y es bien importante que ya nos pongamos la pila. Sin más, me despido. Muchísimas gracias.